Lo primero que quiero decir es que uno hace una obra, un artista hace una obra para cambiarse a sí mismo, para no seguir pensando igual que antes. Eso implica que el artista es una persona que se mueve dentro de un espacio. Yo antes decía mucho que había un espacio físico y un espacio social. Y que uno se movía, o sea, que había un movimiento dentro del espacio físico. Y este movimiento era libre, caprichoso, sin determinación alguna de parte de lo que lo circunda. Mientras que hay otro espacio, que es el espacio social, que siempre supedita al artista a lo que piensa ese espacio social. Entonces el artista se movía, por ejemplo, como una, no sé si el término es apto, pero como una lombriz o una arañita a través del espacio, y en ese sentido percibe el espacio de una forma distinta a como se percibe para todos los demás. El espacio social siempre tendía a dar como las órdenes, y entonces ese espacio social se prendía cuando la persona hablaba con la mamá por la mañana y le decía, mi hijo, tal cosa. Entonces, inmediatamente estás inmerso dentro del espacio social. O sea, es como un espacio de juicios, de sí, de no, de bien, de mal. O sea, y a eso se ve uno abocado. Pero el arte, para mí, o sea, hay dos definiciones que me parecen muy importantes. Es, uno, que el arte es la celebración del respeto por la vida. Y segundo, que el arte es un ejercicio de experimentación dentro de la realidad. Si uno hiciera una obra para pensar igual que antes, ¿para qué la haría? O sea, ¿con qué fin la harías? ¿Sí me entiendes? Y muchas veces el arte de hoy se debate en eso, o es completamente eso. Uno hace la obra para pensar lo que ya pensó. Y yo encuentro una gran falacia en esto, porque de ese modo tú no vas a poderte cambiar nunca, sino que vas a pensar lo que ya pensabas. Y ese hecho que ya pensaste, lo que ya pensaste, es una cuestión de presunción, de parte tuya y de parte del arte en general, o sea, de parte del mundo del arte. Entonces nos sometemos a este juego idílico, por decir algo, y salimos mal librados precisamente porque no tenemos la conciencia o las fuerzas por pensar distinto a como pensábamos antes. Y ese distinto proviene precisamente del mundo que nos circunda, o sea, de la fisicalidad de ese mundo que nos circunda. Entender, por ejemplo, la diferencia que existe entre arte y diseño. Diseño es una cosa, arte es otra cosa. Es simpático porque aquí en esta sala nos acompañan muchas obras que podrían tener que ver con diseño más que con arte. Entonces, la diferencia es fundamental entre la una y la otra, entre el diseño y lo que es arte, es que el uno acoge las diferencias y el otro rechaza las diferencias o borra las diferencias. ¿Cuál sería cuál? O sea, el diseño tiende a borrar la diferencia. Entonces tiende a establecer una gramática de tipo universal en quien mira y en quien hace. Entonces yo hago algo y eso se entiende de una forma u otra. Entonces, es raro porque en todas las obras, y no solamente en estas que están aquí, sino en todas las obras del museo, hay una constante que es el dibujo. Y el dibujo es súper importante para el arte. O sea, es demasiado importante. Es la forma como estableces una conexión con el mundo del orden, por decir algo. Entonces, si vemos en el piso, entonces estas distintas, esta retícula que está aquí, obedece al diseño. Es una retícula de diseño, ¿cierto? Porque las líneas son todas, o sea, no hay una línea como que rompa con este tipo de diseño, con este tipo de gramática universal, con este tipo de esperanto universal. O sea, es como un idioma que todo el mundo entiende, que todo el mundo habla. Por lo tanto, se borran las diferencias. O sea, se trata de establecer como un orden único. Mientras que con el arte se acoge la diferencia, o sea, uno quiere que la diferencia entre con uno. Entonces, este vallado que encontré cerca de la casa, o sea, en un lugar,
y dije a los señores que estaban trabajando, ¿será que ustedes me lo pueden regalar una vez terminen la construcción del edificio? Y me dijeron, sí, claro, pero tiene que venir tal día, tal hora. Listo. Entonces estuve allí y con ayuda de algunos amigos cortamos los pedazos y los montamos a una, no tractomula, no sé por qué se metió esa cosa en mi cabeza, sino en un camión, ¿cómo se llama? Una volqueta, ese era el nombre que buscaba. En la volqueta, entonces en la volqueta se metían todas las maderas. Es obvio que al ser madera y al ser madera viva dentro de una construcción, dentro de un vallado de construcción, esa uniformidad no va a ser igual a la del asiento donde estás sentada en este momento, ¿cierto? O donde están sentados, que es más diseño que arte, porque todo es perfecto, todo corresponde a un cierto tipo de perfección, sino que este va a presentar una cierta forma de irregularidad dentro de lo que se conoce como una cuestión rayada. Entonces, aquí hay dibujo, allá hay dibujo y aquí hay dibujo. Allá hay dibujo, allá hay dibujo, allá hay dibujo, dibujo. Pero de alguna forma, unos se acercan más al diseño y otros se acercan más al arte. No sé si me entienden. ¿El diseño no es una cosa implícita en el arte? No. ¿Son dos cosas distintas? Para mí, sí, son dos cosas. Para mí son dos cosas. Obviamente que hoy en día estamos cambiando las cosas, pero eso es ya más complicado, pero eso es por lo menos para presentar lo que estoy tratando de decir. Entonces, ese diseño no está implícito en el arte. Para mí está separado del arte. Hoy en día, obviamente, hay casos específicos de ciertos artistas jóvenes colombianos que están trabajando el diseño como si fuera arte. Pero eso, eso es otra cuestión que no voy a tratar en este momento. Entonces, se trata un poco de que si aquí vemos, en esta obra de Jesús Rafael Soto, vemos esto que está aquí abajo, ¿me entienden? Esta franja llena de líneas que son dibujo, igual que es el dibujo de la señora en su camisa. Eso es dibujo, o este dibujo que está aquí presente. Ese dibujo que está allí presenta como un grado de serialidad perfecta, o sea, uno tras el otro, y las líneas son perfectas. Pero Soto ha querido meter otras líneas paralelas que vienen desde aquí y otras que vienen así. Entonces, de esa forma logra romper un poco ese sentido de diseño para tratar de convertirlo en arte. Porque bueno, están un poquito quietas, pero el aire logra moverlas y de esa forma establece una conexión rítmica con lo que está detrás. Ese hecho de que exista esa conexión rítmica que está detrás, que lo mismo hace Cruz Díaz aquí, Carlos Cruz Díaz con esta obra, que a medida que tú te desplazas en el espacio puedes ver cambiar las cosas y tu sensación de la cosa, es precisamente tratando de cambiar la prioridad de ese diseño y tratar de convertirlo en arte. ¿Me entienden o no? En Ramírez Villamizar, que está aquí en este lugar, es también diseño, obviamente, y es también dibujo. Todos son dibujo, y son las líneas rectas así. O sea, es el rayado. Ahorita les explico, si alguien me da un papel y un lápiz, les puedo decir. Y entonces, el hecho de tú moverte alrededor establece un tipo de diferencia rara con respecto a esta cosa que ya la conocemos suficientemente. Y, hola Erwin, qué gusto verte. Y en esto también, o sea, que es de Ari Brisi, que era muy amigo de Rojas, de Carlos Rojas, que está allí, bueno, y este también de Omar Rayo, y es un poquitín, o sea, el problema que yo veo con Omar es que están más cerca del diseño que del arte, por decir algo, ¿ok? Y es más una cuestión efectista, y Pablo, Eduardo McIntyre también es muy diseño. Rafael Echeverry también, o sea, es como una cosa extraña, pero entonces en cada cosa puede uno mirar esto. Si bajamos y vemos a Alcántara y vemos a Norman Mejía y vemos a todos los otros artistas que están en las otras salas, también verán que hay dibujo. Pero el dibujo que tiende a ser como copartícipe de la figuración y es que ahí está el punto interesantísimo y es que el arte debe poder romper con eso fuertemente y asumir la diferencia, o sea, la diferencia en el sentido de la hermosura que consiste el vivir hoy dentro del mundo en que vivimos hoy, de vivir en la vida que vivimos hoy. Entonces, por eso decía, el arte es en sí el celebrar el respeto por la vida y más
en Colombia, o sea, un país que se debate en la violencia, que no puede seguir. Entonces el arte es como una respuesta a eso, una posibilidad de decir sí, pero no podemos seguir con ese tipo de violencia. Entonces en ese sentido el arte pues es político y todo esto, pero político no solo, es religioso en sí, porque llama a esta unión entre todos nosotros. Pero eso se puede gracias a que el arte viene a cambiarte a ti y a la forma como tú piensas. Si no, no. Si no es una repetición de la repetidera y no logramos absolutamente nada. Y si yo encuentro una fórmula y la aplico, y la aplico, y la aplico, y la aplico, tampoco me va a llevar a ninguna parte. O sea, el ser humano, la mente, no es lo suficientemente bella o excelente como para poder hacer una obra que tenga una autoridad sobre el mundo. Ahora, estamos tratando de pensar que sí. Y entonces hay muchas corrientes hoy en día artísticas que intentan como establecer esa presunción del ser humano ante las cosas. Lo más importante es como otra posición, no ser presumido frente a la realidad. Entonces, aceptar lo que está al lado. O sea, si a mí me pidiesen, no sé, hacer una obra de arte, entonces, con lo que está, o sea, eso es otra cosa que le digo mucho a mis alumnos, y es que uno trabaja con las circunstancias que están presentes y con las que no están presentes. Yo no estoy esperando a que me llegue el mejor pincel para poder hacer la obra que necesito hacer. Me estoy esperando a la mejor cámara para que me llegue, para que yo pueda hacer la filmación que yo requiero hacer. Pero es así como nos planteamos la vida, supuestamente diciendo, pues, que somos súper importantes y necesitamos solamente lo mejor. No, lo que cada uno tiene que hacer en sus casas, es trabajar con lo que hay. Si hay un verol Prismacolor y no hay más, y un lápiz y un papel, con eso trabajas. Si hay una lámina, hay una cosa ¿de qué? De una mata afuera en el jardín o en los distintos lugares de la casa, con eso trabajas. Trabajas con lo que tienes delante de ti, no con lo que vas a conseguir, porque lo que vas a conseguir es como tú diciéndote barbaridades en tu cerebro. No es eso, porque siempre vas a rechazar el arte y siempre vas a esperar que el arte se dé conforme a tu cerebro. Y eso no es así. El arte está ahí para que tú lo tomes. Está siempre contigo. Siempre está contigo. Por decir algo, si no tuviese nada, entonces rompo la camisa por la mitad, porque no tengo nada más, y la pongo y está ahí. Es eso con lo que voy a trabajar. Y pasa otra persona y me presta la pintura. O pasa una persona que, eso fue simpático porque pasa una persona frente al taller, entonces fue hermoso porque era un constructor, pues unos muchachos obreros y llevaban una cosa de pintura blanca y se les voltearon se le cayó, pobrecito, pues se le cayó la pintura, era grande, estaba en el piso y yo salí como feliz, como wow, o sea, salí como a tirarme, o sea, sabía que la podía usar porque estaba en el piso y llena de barro, pero entonces puse lo que tenía en el taller, pum, encima, y con eso ya tenía una parte para hacer una pintura. ¿Me entienden a lo que me refiero? Y si no hubiese pasado eso, entonces habría sido otra circunstancia. Pero uno debe estar pronto a recibir del mundo lo que el mundo te otorga. Y el mundo te otorga todo a todas horas, excepto que nosotros no entendemos eso. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque hay supuestamente un modo de hacer, y ese modo de hacer es mentiras, porque es un modo de hacer que está determinado de antemano por los seres humanos. Entonces nunca nos permitirá experimentar ni tener un contacto más cercano con la realidad, ¿no? Como que te toque de verdad. Entonces, por ejemplo, hay una obra en mi taller, o sea, que tiene como un pedazo de cigarrillo y como alquitrán, y fue algo que efectivamente sucedió mientras estaba trabajando en eso. Entonces uno lo que hace es como trabajar en muchas horas. Es que lo rico, por eso es que digo que es la celebración del respeto por la vida, es como la exaltación de la vida a través del arte. Entonces cualquier cosa puede servir, pero entonces está ahí para que lo tomes, o sea, para que todos lo tomen. No es para que yo lo tome, es para que cada uno lo tome. Y eso es lo hermoso del arte. Es algo que se puede hacer sin plata. Y eso también es súper hermoso. ¿Me entienden?
porque uno espera que vamos a hacer una obra como, ay, pues ya se me olvidaron los nombres, pero bueno, Barbara Kruger o como quién, ¿no? Hay otra que es peor. O sea, los gringos, ¿no? Que siempre utilizan como superpoder económico detrás, $500,000 me vale hacer la obra y listo. ¿Sí me entiendes? Un poquito así. Y hay como una presunción total de todo. O sea, te gastas la comida para los pobres, te gastas el dinero para cosas más importantes y acabas haciendo una tontería también, de paso. Pero que todo el mundo reverencia como, oh, qué verdad, que era maravilloso. Y resulta que no hay tal. No, sí, Damon también vale mucha plata poder hacer cualquier obra, ¿no? Imagínate cuánto cuesta. O sea, dividir la vaquita y ponerla como en distintas estanterías y toda la cosa. Y conseguir el formaldehído para cada uno de los cosas. O conseguir el tiburón y, bueno, todas esas cosas. O los cigarrillos y ponerlos perfecticos, o las mariposas y ponerlas perfectas. O los puntos de color. Entonces, en cada artista uno ve eso. Y entonces es capaz de entender qué es lo que hace cada artista y qué es lo que, o sea, tras de qué está cada artista. Porque unos están por el lucro económico, obviamente, y hoy en día vale la pena porque ganas plata, pero de eso no se trata. ¿Hay preguntas? Parte de esa austeridad en los materiales y esa búsqueda también refleja mucho en nuestra tierra, ¿no? Ajá, es perfecto. Alguien decía, por ejemplo, que, o sea, que es raro porque, claro, ha habido en distintos lugares toda la cosa, pero para mí, a mí personalmente me nutre Colombia, o sea, es Colombia la que me nutre. Entonces, si yo hago obras en Bogotá es una cosa, pero si hago obras en Cali va a ser un poquito distinto. Pero es de todas formas la belleza colombiana la que me nutre. O sea, es como, si yo ando en mi ciudad, en Cali, o sea, por todas partes, estoy seguro que voy a encontrar cosas que no voy a encontrar en Bogotá por mil razones y que me van a significar como una otra tipo de aproximación a la belleza, digamos. Joseph Boyd dice que todo hombre es un artista, un concepto muy general. Sí, lo decía como partícipe de la sociedad, o sea, que cada persona es partícipe. Y eso es hermoso en ese sentido también, pero yo creo que, sí, lo decía como, por ejemplo, si yo voy a cuidar un árbol de los que él plantó, ¿no? Con la piedra de basalto al lado, los 7,000 robles que ha establecido, si voy a cuidar todos esos robles, yo soy artista en el sentido que le doy vida a esa cosa que ya están haciendo y que voy a cuidar como persona de esta sociedad, de este pueblo, de esta cosa. Entonces, en ese sentido, él invita a que todo hombre sea artista. Pero definitivamente lo que creo es que todo hombre es más que artista. O sea, yo creo que cada hombre guarda una eternidad dentro de sí. O sea, si yo entro en ti, o sea, ahí existe una eternidad allí adentro. Y esa eternidad es importante que florezca. O sea, que tenga un completo florecimiento. Y así para cada uno. Para ti, para ti, para ti, para ti. Y eso es lo importante. O sea, que esa cosa que es indecible, innombrable, ese amor que existe entre cada ser sea manifiesto. Y la forma, o sea, el arte es una belleza porque es un vehículo para eso. Es un verdadero vehículo para eso. Entonces, resumiendo, ¿qué es el arte? La celebración del respeto por la vida, esa es una. Y también el ejercicio de la experimentación, o sea, el ejercer la experimentación en la vida. De esa forma puedes llegar a algo nuevo. De otra forma es solo presunción, porque es como, yo hago un plan, un esquema, una cosa, y eso, con base en eso es que yo voy a trabajar. Y eso es, en cierto sentido, es que por eso decía, uno no tendría el coraje para comenzar una obra si uno supiese de antemano que uno hace una obra para ¿cómo te diría? Sí, lo que decía, para no pensar igual que antes, es para experimentar, pero es experimentar dentro de la vida.
Ahora, hay muchos que están en desacuerdo conmigo, o sea, totalmente, porque el mundo se mueve completamente Hay unos distinto. autores que dicen que arte es comunicación. Otros que dicen Eso es comunicación simpático. de valores. Es simpático. Había un artista, o sea, Deleuze decía con respecto que el arte como comunicación no existe. O sea, que el verdadero arte es como la posibilidad de no comunicar. De no comunicar, porque la comunicación lleva a algo ya establecido. Mientras que el hecho de no poder comunicar también implica como un sostenimiento más alto de ciertas formas que tenemos como por dadas. Entonces, al establecer estas nuevas formas, es que es lo mismo. Es como, si yo presento una nueva obra, entonces esto es muy simpático. Porque si presento una nueva obra, esa nueva obra va a irrigar de preguntas al espectador. Entonces, si dicen, este artista es supuestamente bueno, entonces la gente mira con cierta cosa y dice, pero no entiendo por qué esto tiene que ser arte, sino a mí no me parece. Pero el hecho de abrir esa puerta es la importante, y entonces ahí no hay esa comunicación que se requiere al comienzo, sino que viene una post-comunicación que se establece y que hoy en día puede no figurar como la posibilidad del arte, sino que más adelante puede serlo. Entonces hay todas esas cosas con las cuales también trabajar. Y obviamente se van a decir, oye, estás haciendo lo que no toca. Pero el artista siempre es corajudo, siempre tiene fuerza y por eso no le importa. Es que nada importa, así no venda absolutamente nada. Me acuerdo en la primera exposición fue un caso porque llevé 57 horas, estaba súper contento, no sé qué, uy, voy a vender algo, no sé qué. Y fue raro porque la única obra que vendí se la vendí al maestro Negret. Él me la compró, pero yo creo que de lástima de verme que nadie la había comprado. Y entonces, luego llegó un coleccionista y dijo, ¿qué obra quieres? Entonces dijo, no, la que tiene el maestro Negret. Y entonces yo, bueno, hay que preguntarle al maestro Negret si te la vende. Entonces luego le dijo el maestro Negret, yo te la vendo a tal precio, el mismo que había pagado. Y luego el otro dijo, no, yo la quiero más barata. Y dijo, bueno, no, se queda sin su obra. Y entonces el maestro Negret me guardó esa obrita y así estuvo toda la vida durante mucho tiempo. Se llamaba el convertirse en un círculo, que es como una tablita así con un circulito, y pues un circulito de tinta, y fue rico, o sea, porque lo bello es que entre los artistas sabemos qué es lo que estamos haciendo, entonces hay como un sentido de complicidad y de felicidad en eso. Esa es otra cosa que es súper difícil, y es que hoy en día nos tenemos que aliar, digamos, los artistas con los artistas, ayudarse el uno al otro. O sea, si mi casa no provee, digamos, todo lo que yo necesito para experimentación, de golpe la casa del otro amigo sí puede. Entonces, ese hecho de compartir, eso es súper importante, ¿no? De poder ir a las distintas casas y mirar qué está bueno para uno o qué le puede servir a uno. Es una cuestión de dar. Es que si uno no da, no hay nada. O sea, y uno, obviamente, lo que quiere hacer es obras para dar al público, para dar a los demás, a todos los demás.